siglo XIX, Inglaterra va a desarrollar una mutación tecnológica, social, política que se va a llamar la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial, la máquina de vapor, ese invento que hizo Watts en el escocés, que los gremlins decían que había sido una inspiración de uno de los gremlins y que como el hombre nunca le había llamado, nunca le había reconocido crédito, después se convirtieron en unos pequeños saboteadores de las máquinas. Esas leyendas que vienen de las antiguas tierras de Escocia y de Inglaterra, de allá surgió la Revolución Industrial. La Revolución Industrial cambió la faz de la tierra. Y en la Revolución Industrial empezaron a desarrollarse relaciones y hábitats totalmente distintos. La Revolución Industrial hizo de las sociedades urbanas. Antes la mayoría de la población europea estaba concentrada en las áreas rurales, en los campos. Ahora va a estar concentrada en lo que va a ser las fábricas. Las fábricas van a cohesionar una gran cantidad de gente. Las fábricas quedan en las ciudades. Las fábricas van a desarrollar un estilo de trabajo que en un principio devora a los seres humanos. Ese trabajo no tiene reglas del juego, porque como está recién inventado, entonces todavía no se ha regulado y todavía no tiene ningún tipo de formulación en términos de justicia. Entonces, ahí en ese trabajo hay quienes poseen las máquinas y la forma de producción, la fábrica, y hay quienes no poseen sino el trabajo, que es el que van a poner a disposición de la fábrica y de la máquina para poder desarrollar un proceso de producción. Entonces, esos que no tienen propiedad sobre ninguno de los medios con los cuales trabajan, están en una desventaja muy grande, porque como solo comen de lo que puedan trabajar, entonces tienen que trabajar lo que los otros digan. Entonces, ahí se establecen relaciones que requieren niveles de equilibrio. Y de ahí en adelante van a empezar una cantidad de gigantescos movimientos sociales para buscar ese equilibrio. Y ese equilibrio recorre todo el siglo XIX. Entonces, cuando se plantean este tipo de relaciones de trabajo, se plantea que hay otro tipo de derechos. Que usted tiene derecho a que ese trabajo se reglamente. Que usted tiene derecho a vivir en ambientes sanos, porque cuando toda esta era de la Revolución Industrial, la gente la ponían a trabajar a los 5 años. A los 19 años ya eran desechos humanos. Los niños los encadenaban a las fábricas. La gente, los mineros, trabajaban aspirando todos los aires tóxicos de las fábricas y cuando los pulmones se les perforaban de silicosis y de plomo, los echaban a la calle a morir, porque ya no eran útiles para las fábricas. Entonces, la situación tan supremamente dramática, la falta de condiciones de seguridad en las fábricas, la cantidad de accidentes de trabajo, la vejez prematura, los salarios regulados única y exclusivamente por los dueños de las fábricas, a usted muchas veces le pagaban en bonos de la compañía y entonces pues nunca llegaba a haber un peso porque todo eran bonos que siempre terminaba usted saliendo a deber. Entonces, las condiciones tan duras en las cuales se implantó la Revolución Industrial, el mundo del trabajo, hizo necesaria la ampliación del concepto de los derechos humanos, adaptándola al contexto de la Revolución Industrial. Y ese es el origen de los derechos de segunda generación. Surgen de la Revolución Industrial porque las sociedades se hacen más complejas, cambian muchísimo y requieren nuevas necesidades que deben ser satisfechas en términos de derechos. Y la historia de cómo van surgiendo las generaciones del derecho tiene que ver con cómo van evolucionando la sociedad, qué cambios se va presentando y qué derechos se hacen necesarios formular y defender en las nuevas condiciones en que la sociedad va cambiando, porque las sociedades mutan, cambian, se transforman y las concepciones de derechos deben adaptarse a esos cambios para seguir en la misma línea que es ampliar el concepto de libertad y dignidad humana. Cada vez el concepto de libertad humana significan más cosas, tiene que ver con más cosas y eso es lo que va formulando las nuevas generaciones de derechos. Por eso su origen es ese, la Revolución Industrial. Entonces, ahora, ese es el origen, pero realmente estos derechos solo van a ser reconocidos hasta el siglo XX. La búsqueda de la satisfacción de estos derechos va a llevar a una pelea muy grande durante mucho tiempo. Va a llevar a que haya profundas revoluciones, pero esas ya son del siglo XX.
que haya una revolución en México en 1910, una en Rusia en 1917, una en Alemania en 1919, una en España en 1927 y en 1931, va a haber una oleada de grandes movimientos sociales buscando este tipo de derechos. Entonces, esos derechos, digamos, cuando ya empiezan toda la oleada para tratar de reivindicarlos, van a quedar de la siguiente manera. Son derecho al trabajo. Usted tiene derecho a trabajar, derecho a condiciones de equidad, dignidad, seguridad e higiene en el trabajo, derecho a la asociación sindical, de huelga y de negociación colectiva, derecho a la protección especial de las madres trabajadoras y los menores. Esto porque era que a las mujeres las ponían a trabajar el doble y por la mitad del salario, y a los niños los ponían a trabajar desde los 5 años y los amarraban a las fábricas, a las máquinas, para que no se fueran. Se les torcían los huesos y crecían en medio de la más terrible inanición y muchas veces no se les pagaba. Entonces, por eso es que se inventaron eso. Cada una de estas cosas corresponde a una situación fáctica que tuvieron que empezar a afrontar. Entonces, derecho a la seguridad social, que no lo boten a usted cuando los pulmones ya están perforados de plomo y silicosis a la calle, para que muera después de haber entregado su vida entera a una mina. Derecho a la calidad de vida, que con ese trabajo que usted hace tenga derecho a vivir de una manera decente. Derecho a la salud, lo mismo, que no lo boten a la calle con los pulmones perforados, que le garanticen atención médica durante todos los años de trabajo. Derecho a la educación, que usted esté en condiciones de entender sus derechos en la medida en que tenga una educación que le permita apropiarse de la libertad. Ese derecho viene de la idea de los enciclopedistas y de la idea de la ilustración y de la idea de Diderot, que la única dimensión del derecho pleno es el conocimiento para poderlo ejercer, y el conocimiento para poderlo ejercer lo va a dar la educación. Derecho a la cultura, al arte y a la ciencia, que se deriva del anterior, y es que la cultura no puede ser solamente para las élites, el arte no puede ser solamente para aquellos que pueden adquirirlo, y la ciencia no puede ser solo para aquellos que pueden pagar una educación donde les expliquen qué es eso, sino que todas las sociedades deberían tener acceso al conocimiento de la ciencia. Así quedan formulados, pero espérese y verá que el camino es largo. Digamos, así están formulados actualmente. Pero esto va pasando por una cantidad de cosas, porque esto se va a prefigurar en el siglo XIX. Entonces son 100 años de agitaciones y de luchas tratando de buscar el derecho de asociación, por ejemplo, que estaba totalmente prohibido porque la época del liberalismo económico había luchado contra los gremios. Con los gremios en la Edad Media eran los que ejercían los oficios, por ejemplo, los zapateros. Entonces los zapateros era una generación de zapateros, hijo y padre y nieto, y nadie sino esos de esa familia podían ser zapateros. Entonces el hecho de que los gremios impidieran que los oficios pudieran ser ejercidos por alguien distinto al gremio, hacía que cualquiera no pudiera hacer zapatos. Entonces, luchando contra los gremios fue que los derechos de asociación fueron terriblemente perseguidos. Aquí tocó volver a pelearlos en otro contexto, en el derecho de defensa laboral de sindicatos. Los sindicatos se desarrollan a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y eso va contando diferentes historias. El Día, por ejemplo, Internacional de la Mujer es el día en que unas mujeres hicieron una huelga de brazos caídos en una fábrica textilera, y el dueño de la fábrica, por no acceder a las peticiones laborales de ellas, quemó la fábrica con las mujeres dentro y quedaron todas quemadas vivas. Ese es el Día Internacional de la Mujer. Estos derechos se van peleando de la manera más impresionante, y uno de los momentos más cumbres de toda esta lucha histórica por hacer reconocer estos derechos tiene lugar en Chicago. Son los 888. Los obreros de Chicago desarrollan, porque Chicago es otro de los grandes centros industriales, y esto se formula en los países donde hay amplia industrialización, porque es allí donde se hacen patentes y evidentes en la vida cotidiana. Salen de esas sociedades, salen de Inglaterra, salen de la gran industrialización norteamericana, de la industrialización alemana, y van a salir de los rusos. No eran un país industrializado en términos globales, pero sí tenían gigantescas fábricas porque son muchísima gente. Entonces, aunque no eran el país más industrializado ni mucho menos, tenían fábricas de 36,000 trabajadores, y ya con eso tenían como para echarle cabeza a estas cositas. Entonces, resulta que un día los obreros de Chicago dijeron
que lo ideal, o sea, que lo justo, ni siquiera que lo ideal, que lo justo era que los seres humanos tuvieran 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir y 8 horas para dormir. ¿Por qué? Porque las jornadas laborales eran de 20 horas y una vez hubo una huelga grandísima para reducir la jornada laboral a 16 horas. Imagínense cómo era. La cosa era de la siguiente manera. Se trabajaba 7 días a la semana. Y, o sea, de lunes a domingo. No había festivos ni había dominicales. Se trabajaba 20 horas al día. Usted tenía escasamente 4 horas para dormir y levantarse y seguir trabajando. Su vida era solamente trabajar. Y al trabajar de esa manera, su vida era corta y era dura. Y millones de seres humanos estaban condenados a una vida sin esperanza dentro de estos términos. Entonces, por eso fue que empezó, momentico, pongámosle reglas a este juego, no vamos a trabajar 7 días a la semana. Entonces hay una pelea por los dominicales y los festivos. Hay, digamos, para cada cosita hay una pelea. Entonces hubo una pelea en Chicago por las 888. Y esa pelea de las 888 llevó a que los trabajadores que plantearan eso fueran asesinados en Chicago un 1 de mayo. Y por eso el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo, por los mártires de Chicago, los que murieron buscando que se reconociera en la jornada laboral las 888. Entonces, cada una de estas cosas se va construyendo a medida que la revolución industrial va produciendo sus propias mareas, a medida que se dan enfrentamientos, choques, y de aquí nacen las ideologías. El siglo XIX produce los titulares, el siglo XX los va a llevar a la práctica.